Soy Alma y te doy la bienvenida a un episodio muy especial de Madre Patria porque tengo aquí a dos superstars, así no, de la farándula farandulera. Tengo para empezar a Andrea Meraz, que ella es reportera para Grupo Fórmula. Y tengo aquí a Efraín Chu. Él es periodista de Quinto Lab y de ¿A dónde van los desaparecidos? Además es un expertazo en derecho al acceso a la información. Y entonces, bebé de luz, como seguramente te imaginarás, vamos a hablar aquí en este programa de un tema que ha estado circulando en redes durante semanas y semanas, y es cómo están viviendo las y los periodistas los ataques sobre su trabajo o hacia su trabajo por parte del gobierno, que parece que es algo que no ha cambiado. Aquí les vamos a preguntar. Y sobre qué onda con este derecho que tenemos de informarnos y cómo es posible acceder a él y qué obstáculos pues enfrentamos y enfrentan quienes, la verdad es que nos bajan la información con unas notas increíbles, con unos tuitazos, con unos podcasts, con unos reportajes. Yo, sí, soy su súper fan y la verdad es que estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. De verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, que sea una mesa de diálogo, que quienes nos ven, nos escuchan, pues puedan aprender un poco de nosotros, de lo que hacemos día a día. Y pues sí, o sea, hacer esta reflexión de cómo desde arriba sí se nos ataca y cómo impacta pues también en nuestra cotidianidad, ¿no? Sí, totalmente. Yo también estoy muy contento y creo que de repente pueden parecer como temas aburridos no hablar de derecho al acceso a la información y a la privacidad, pero justo son derechos importantísimos y que sí nos afectan obviamente no solo a las y los periodistas, sino en general pues a toda la gente, ¿no? Claro, porque es que no sé si tú lo sabes, bebé de luz, pero desde el momento en el que tú te registras en un edificio para ir a visitar a tu amiga, para tener una cita con el médico, la verdad es que tú ya estás entregando, cuando das tu INE, estás entregando un dato personal tuyo con el que, diría aquí Efra, pues se hacen empresas fantasma, ¿no? Sí, por supuesto. Hay mucha gente, recordarán algunos reportajes, grandes reportajes que se han publicado de justo desfalcos al erario público y que es a través de empresas fantasmas, empresas que simulan realizar ciertas obras públicas y se quedan con el dinero. Y bueno, cuando se va a visitar a la gente que creó esas empresas, pues es una señora que vive en un lugar súper alejado, totalmente sin servicios básicos y empobrecida, ¿no? Y de repente pues sale en una empresa porque pues alguien utilizó sus datos, probablemente su INE, para incluirla en esta acta constitutiva. Entonces no es menor de lo que estamos hablando, por supuesto. Claro, entonces, ¿qué les parece si empezamos y arrancamos con lo que yo creo que fue un parteaguas y ocurrió el 22 de febrero en la mañana, cuando el presidente de la República leyó una carta enviada por una reportera del New York Times, bueno, en realidad es creo que jefa de prensa del New York Times, Natalie, y en esta carta que el presidente nos estaba leyendo pues, desde una de las máximas tribunas del país, un espacio que es escuchado por miles de personas en México y en el mundo, pues estaba avisándonos que venía un reportaje, uno más, de la cadenita de ProPublica, de Deutsche Welle, que nos iba a hablar de supuestos nexos de él y sus aliados con grupos del narcotráfico. Y que pues en realidad no se ha podido comprobar, que hubo unas investigaciones que nunca terminaron en investigaciones formales, porque pues imagínate que el país estadounidense esté investigando pues al presidente de la República Mexicana, pues estaría un poco curioso y dudoso. Un saludo a nuestra amiga Aranzazú. Y en esa carta que leyó, al presidente se le hizo muy fácil, primero, leer el teléfono de la reportera, de la periodista, y luego decirnos en un contestación cuando todo el mundo dijo, oiga, ¿por qué le da el número personal de esta periodista? O sea, ¿por qué lo hizo? Y él dice, pues porque nada, la ley no puede estar encima de mi dignidad como presidente ni de mi autoridad política. ¡Wow! Entonces, ¿qué les parece? Tú, Efra, ¿nos podrías decir qué es un dato personal? O sea, ¿por qué el teléfono de la periodista es un dato personal? Claro, es información que está asociada justo a una persona. Cuando hablamos de datos personales, de repente puede ser como obviamente nuestro nombre, algunos trámites que están asociados a nosotros, ¿no? Como la CURP, como el RFC. También datos incluso físicos ahora con todo este desarrollo tecnológico, esto que llamamos como datos biométricos que nos individualizan, que hacen que una persona pueda ser reconocida, digamos, a diferencia de otras, ¿no? Como que no hay una confusión de quién es quién.
Y estos datos, pues obviamente los entregamos en muchísimas ocasiones, en muchísimos lados, como decías, de que al hacer una cita médica, al inscribirnos en el gimnasio, pero también justo al hacer algún trámite con alguna autoridad, ¿no? En este caso, pues el número de esta periodista, pues es un número asociado a ella que ya tiene en su teléfono, por supuesto, y que una de las consecuencias de que se haya revelado ese número que es suyo es que pues la gente le está escribiendo y seguramente llamando para decirle cosas tremendas, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de que difundir datos personales pues puede tener una consecuencia tremenda, ¿no? Y sobre todo, el no entender que es un dato personal. Yo creo que de ahí parte muchísimas cosas, ¿no? Porque quizá no se entiende desde el gobierno que un teléfono sí es un dato personal, ¿no? Y a partir de ese momento en el que el presidente, que Jesús Ramírez recibe esta misiva, no se hace con la intención de que sea publicada en sí la carta, sino como una especie de reacción previa a la publicación del reportaje, que es mucho de lo que hacemos en este ejercicio periodístico. Tú no me dejarás mentir, en el de investigación se hace más, el buscar antes de la publicación la reacción de la persona involucrada, ¿no? Porque es también parte del derecho de la persona que como periodista estás investigando. ¿Como derecho de réplica? Exactamente. Y creo que eso tampoco se ha entendido en el espacio periodístico. Podremos decir y hablar que sí hay una distinción en cómo se hace periodismo a nivel internacional a cómo se hace el periodismo aquí en México, ¿no? Claro. Pero esta misiva, que no iba directamente a ser pública, que buscaba una reacción previa, se malentiende, ¿no? Se ve como un ataque en lugar de una oportunidad del gobierno de decir esto no pasó como tú lo estás planteando. Que ahí quisiera hacer un paréntesis, Andrea, porque, a ver, se toma como un ataque, pero ¿por qué se toma como un ataque? Si en realidad justo de lo que nos están hablando de este ejercicio de la labor periodística, pues es, a ver, yo voy a sacar esto que está muy pesado porque pues tú eres el presidente de la República, dame tu información y puedes decirme que esto no es cierto, ¿no? Y al final también el presidente cuando empezó a hablar de esta carta no dijo, yo no respondí esta carta por esto, yo no respondí la carta por lo otro, sino fue esto es un ataque hacia mí, no sé qué, y como un asunto de la víctima, ¿no? Y te exhibo, ¿no? Y te exhibo. Sí, yo creo que incluso ha generado varios y varias colegas, ¿no? Como decir, híjole, pues si publico esto, de repente pues ya va a salir con el presidente en el quién es quién de las mentiras, ¿no? O sea, sí genera una preocupación adicional al trabajo periodístico, ¿no? Definitivamente creo que podemos hacer muchas críticas sobre el trabajo periodístico, sobre la rigurosidad de nuestro trabajo, sobre la importancia también, digamos, de que rindamos cuentas respecto a cómo lo estamos haciendo, ¿no? Sobre todo en investigaciones que son de ese nivel, ¿no? Me sorprende muchísimo que haya publicado, que haya mostrado la carta. Es como, te buscaron y no quisiste dar una respuesta, ¿no? Pero, pero entonces vas y le exhibes antes de que publiquen el reportaje, ¿no? Eso me pareció como muy desleal, la verdad. Y muy tramposo porque creo que justo buscaba eso, como generar allá un primer encono de un trabajo que ni siquiera se había publicado y él ya salía con su postura, ¿no? Creo que algo que decías, Alma, ¿no? De que este 22 de febrero pues cambiaron muchas cosas, definitivamente sí, pero también vemos que ha habido otros momentos muy claves en términos de ataque a la prensa y también en términos de ataque al derecho al acceso a la información pública desde que el presidente tomó cargo en diciembre de 2018. ¿no? Y antes de pasar, si quieres, a recordar qué es lo que más ha hecho el presidente o el gobierno en general en contra de los periodistas, este parteaguas también se tiene que ir a lo político, porque nos fuimos del ataque a la prensa a que políticas que son Xóchitl Gálvez, que es Claudia Sheinbaum, que son todas las relacionadas a estas elecciones, comenzaran a decir, me filtraron el teléfono, ¿no? Se salta de espacio, y se deja a un lado la crítica real que fue lo que pasó, ¿no? Y creo que eso también es muy importante no perderlo de vista, porque estamos hablando de niveles diferentes de difusión. No es lo mismo, no es porque nos, digamos, ¿no? Separando en niveles, diciendo esta parte, el trabajo de la periodista a lo que hace Xóchitl Gálvez o a lo que hace Claudia Sheinbaum, a los niveles de protección que ellas pueden acceder como candidatas, al nivel de protección que pueda tener Natalie, ¿no? O que pueda tener alguno de nosotros cuando se filtra nuestro teléfono. Entonces, otra vez volvemos al tema de politizar lo que no puede ser politizable, que es la seguridad, que son los hechos. Me filtraron el teléfono. Ahora saben cómo me pueden localizar. Claro, ¿no? y a ver, es que
esto que estamos hablando se da en un contexto muy específico. Y artículo 19 nos los dijo muy claro. En 2023 se registraron 561 agresiones contra la prensa, o sea, en relación con su labor como periodistas. Es decir, que cada 16 horas hay un ataque contra los periodistas. Estamos hablando de niveles muy elevados de ataques contra ustedes, contra el gremio. Reporteros Sin Frontera también nos dio en su reporte de Balance 2023 que México se coloca como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, tan solo después de Palestina, de esta zona de Palestina e Israel, que seguramente tú sabrás, Bebé de Luz, que están viviendo ahí una cosa como súper horrible y muy fuerte, pero después de ellos estamos nosotros, ¿no? En el 2023 hubo 5 periodistas asesinados, 1 desaparecido, 3 desapariciones, pero que después fueron localizados, y hubo una disminución en comparación con el año 2022, que el año 2022 también ha sido registrado por artículo 19 como el más peligroso contra la prensa, pero documentado en toda su historia, o sea, es decir, más peligroso, o sea, hubo más ataques contra la prensa que en años con Felipe Calderón y Peña Nieto, que son nuestros últimos parámetros. Entender esto que pasó, conociendo este contexto bajo el que ustedes ejercen su labor diaria, creo que es fundamental. Sí, así es, y sobre todo tenemos muchos huecos, creo yo. Huecos desde lo público, desde el gobierno, en el que no se entiende qué es la protección a periodistas, en los que varios compañeros han denunciado en esta tribuna, que es la mañanera, que el mecanismo de protección no está funcionando. Y también no quisiera dejar de lado la responsabilidad de las empresas, porque sí, somos el segundo país donde se ejerce periodismo bajo ataque, lo podemos decir, pero también, ¿qué están haciendo los empresarios para tener al menos un manual de protección a sus propios reporteros, a sus propios periodistas? Claro. Creo que estamos también en este hueco, gran hueco, que no se ha sabido cómo hacer. Hace muchos años, no sé si recordarán, cuando varios medios publicaron este desplegado de no vamos a publicar cosas que sean apología al delito, creo que es momento de hacer esta autocrítica y decir, a ver, los medios grandes podemos apoyar a los medios pequeños, ¿cómo lo vamos a hacer? En el sentido de protección a nuestros propios trabajadores. Yo también me gustaría hacer esta autocrítica también, ¿no? Porque es difícil plantearlo, es difícil resolverlo, no pareciera que este tema avance. Sobre todo, dejas a la persona, al periodista, en medio de dos situaciones. Sí, totalmente. Y creo que siempre es importante pues mencionar, ¿no?, que al final nuestros y nuestras colegas que están en los estados del país son quienes están no solo viviendo pues estos episodios de ataque, de los asesinatos, pues casi ninguno ha ocurrido aquí en Ciudad de México, aunque sí los ha habido, ¿no?, sino en otros estados del país. Y a la par son quienes viven la mayor precarización en el gremio, ¿no?, del país, los y las periodistas que están en estos estados, que son freelance, que les pagan 2 pesos por 500 notas, ¿no? O sea, Sin es una seguridad situación social. sin seguridad social. Y yo creo que cada vez estamos hablando más de eso, ¿no? Donde yo trabajo en Quinto Elemento Lab, pues tratamos de colaborar con periodistas que están fuera de Ciudad de México, ¿no? Incluso hay como, digamos, una noción de pues, trabajar esto que le llamamos con periodistas en zonas silenciadas, ¿no? Donde hacer periodismo es muy complicado. Entonces, sí, para mí es un contexto bien complicado que definitivamente puede sonar extremo decir, porque el presidente lo dijo, entonces ya mataron a aquel colega, ¿no? O sea, creo que no funciona necesariamente así. Lo que es un hecho es que ha generado un contexto donde a las y los periodistas, lo comentábamos antes de empezar la conversación aquí, ¿no? Pues incluso ya en las calles empieza la gente a señalar, ¿no? Y tal, las personas simpatizantes del presidente. Lo que comenta el presidente, pues no es cierto, es mentira, ¿no? Entonces hay un desprestigio a todo el gremio que en algunos casos, pues yo diría, pues sí nos toca demostrar, ¿no? Con nuestro trabajo que es bueno y tal, pero también nos están generando un contexto muy complejo donde entonces las agresiones pues obviamente están más permitidas, ¿no? Hay como una especie de autorización de que está bien decirle lo que sea al periodista en la calle que está haciendo su chamba, ¿no? Sí, y recuerdo una cobertura que hice cuando Frena hizo su plantón y que los estaban quitando los del gobierno de la Ciudad de México, algo así pasó. Estaba yo con mi compañero camarógrafo, si no me recuerdo, Miguel Ángel Brígido, y estábamos esperando hacer la nota y de repente llegan simpatizantes de Morena
y me empiezan a gritar una cierta de cosas de mi aspecto físico, que si soy una vendida, que si trabajo para no sé quién, que salta esa violencia ya verbal, ¿no? Que nadie debería de vivir esa violencia. Afortunadamente, porque había una valla, no nos pasó nada, pero me pregunto aquí, ¿qué tal que no hubiera ninguna valla, ¿no? Que no hubiera ningún policía? ¿Qué pasaría? ¿Atacarían al medio? ¿Atacarían a mi compañero? ¿No atacarían a mí? Pero porque volvemos a este tema, todo empieza desde la autorización, desde la máxima tribuna, ¿no? Y yo creo que una autorización es un fomento. Sí. O sea, yo sí veo que la polarización y estos discursos de odio que nos dan cada mañana de lunes a viernes, a veces de repente también un sábado, sí ha permeado en la sociedad mexicana, que también lo quiero decir, es una sociedad mexicana que está muy cansada de los abusos de gobiernos anteriores, en donde claro que hubo violación a derechos humanos, en donde sí, claro que fueron los precursores de este sistema de justicia que todavía no alcanza a llegar a cada una de las personas que necesitan de ese acceso, ¿no? A la justicia, a la verdad. Y eso lo ha sabido capitalizar muy bien nuestro presidente para polarizarnos y hacer él una pelea entre nosotros que al final es que como sociedad yo creo que buscamos lo mismo y es vivir mejor y es estar bien y no, lo que él hace es ponernos a pelear para que sea esa la tonalidad, el tono de la agenda política. Y en lugar de que voltemos a lo que tenemos que hacer, que es criticar al gobierno, porque al gobierno no se le aplaude, se le critica, se le vigila, se le supervisa, pues están ahí porque nosotros les pagamos, porque ustedes nos pagan para que se haga cierto trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo se tiene que hacer, ustedes lo saben, ¿no haces bien tu trabajo? Pues Sí. muchísimas gracias, Sí. mi ciela, aunque estés muy bonita, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí lo veo como una oportunidad perdida, la verdad, ¿no? Como con un presidente con amplias mayorías, con una narrativa, digamos, de justicia social, incluso no violar derechos humanos, que todo mundo, que iba a haber libertad de expresión para todo mundo y tal, ¿no? Con esas promesas que empezamos el sexenio y yo repito, con esta aprobación descomunal de la ciudadanía, ¿no? De poder tener un presidente que diga a los periodistas y a las periodistas se les cuida, se les respeta, ¿no? Y ha sido todo lo contrario. Sí. Entonces, bueno, creo a los que... periodistas que me atacan claro, y me sí, critican, porque porque hay- hay un gremio Sí. selecto, que hasta, incluso hasta consulados les Sí, dieron. y con presupuesto público, bueno, Sí. los problemas que antes ocurrían, que por ejemplo temas de publicidad oficial que definitivamente han disminuido en comparación a los sexenios anteriores, pero que sigue siendo arbitraria su asignación, ¿no? Pues ya, digo, le podrán preguntar a la jornada. A los moneros. Al Mone, por ejemplo, bueno, cosas que sabemos que han permanecido. Pues se perdió esa oportunidad y creo que también se perdió la oportunidad de poder tener debates serios con, digamos, con prueba. El problema que creo que enfrentamos cotidianamente es que lo que tenemos es una serie de declaraciones, muchas declaraciones al día del presidente, que cuando vamos a tratar de probar si es cierto o no, pues es que no hay información. Cuando, por ejemplo, ya accedemos a los mecanismos de transparencia y preguntamos, bueno, esto que dijo el presidente, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el expediente? ¿Dónde está? Inexistente, ¿no? Entonces, también creo que eso ha sido un gran problema porque tratamos de hacer nuestro trabajo bien. Hay gente que no lo hace bien, eso hay que decirle, periodistas. Hay malos periodistas, claro que los hay, ¿no? Pero digamos, quienes tratamos de hacer un buen periodismo y llevamos pruebas para justo sostener nuestro trabajo, de repente no importa si hay pruebas o no. Si el presidente dice, no, esto así no es, esto era distinto. Sí, ¿no? exacto. Sin ofrecer ninguna sola prueba. Es pues que se ya politiza, está, ¿no? Volvemos al tema, todo es politizable, aunque no lo sea, aunque Sí. veas a niños que mueren porque no hay medicinas, aunque veas adultos mayores que gastan la pensión de la tercera edad en medicinas, aunque no tengas médicos. Al final del día, si dice el presidente es que estamos en Dinamarca, es que estamos en Dinamarca. Ya ¿no? oigan, ya es marzo, ya estamos en Todo, Dinamarca. aunque tengas, digamos, la prueba de que no hay vacunas, ¿no? Por ejemplo. Y eso, yo creo que ese es uno de los temas que sí me preocupan a mí mucho porque pareciera que se quiere que vivamos en la fantasía o solamente en este espacio de las declaracionitis, ¿no? Sí. Ese es un tema que digo, polariza, que finalmente no te lleva a resolver el conflicto real de un Estado y tenemos un jefe político, un gran jefe político, hay que reconocerlo. Andrés Manuel López Obrador sí ha capitalizado esa parte. Quizá nos hace falta ver un jefe más de Estado, ¿no? Sí. Así. Que muchos
yo en donde me muevo es como, es que vemos a un eterno candidato, ¿no? Sí, sí. A alguien que está ahí dando otra información, que en lugar de asumir su papel de líder de una nación, está asumiendo un papel de pues un eterno candidato que culpa a los gobiernos del pasado cuando él lleva 6 años en el poder y en realidad, ¿qué es lo que ha transformado? Yo sí creo que ha transformado muchas Claro. cosas. Sí, sí, sí. Y una de las principales es esto que estamos, o sea, nos estamos politizando. De alguna manera creo que la ciudadanía hoy está como que, no, o sea, el asunto es la desinformación, ¿no? Sí, claro. ¿Qué información es la que baja? Y de repente vemos también a estos medios que, ay, no, sí, no, y el presidente, lo mejor, y los otros, estos que son la mafia del poder, que en realidad nos están mintiendo, y de repente ya los vemos de candidatos de Morena, ya los vemos con una pluria de diputados, es así como de, hermano, o sea, bebé, ¿dónde está esa imparcialidad y esa objetividad? Y cuando entonces hablas de los ataques al acceso a la información, yo lo veo sí con los ataques directos al gremio, pero de otra manera, y lo pongo de este lado, para empezar, tenemos un INAI incompleto. Sí. Ujú. Tenemos presupuestos que han bajado para transparencia. O sea, el asunto de la filtración de la lista de los periodistas que acudían a la mañanera en donde supuestamente hay un hacker, ahora resulta que con un acceso de un señor que ya no trabaja desde hace 2 años en gobernación y con una clave que GovMX, no sé, 1, 2, 3, viva AMLO, ¿no? Por siempre, entraron y vaciaron, o sea, sacaron una lista con un montón de datos personales, yo creo que incluso datos personales sensibles, porque también ahí hay una división bebé de luz, porque no hay presupuesto para informática. Porque entonces hay cosas que se merman, porque sí, austeridad republicana, pero entonces le bajas el presupuesto a la seguridad informática, a la ciberseguridad, a la seguridad digital, le bajas el presupuesto a la transparencia, al instituto que te permite a ti, que nos permite a todos, pues conocer información que muchas veces el gobierno pues se oculta, ¿no? Como, o sea, la estafa maestra, grandes reportajes como la Casa Blanca los tenemos gracias a que el INAI le pidió, como el INAI no es el que tiene toda la información, bebé de luz. El INAI es un mediador. Tú le dices al INAI, oye, quiero saber si hay una colegiatura en el extranjero que estamos pagando, ¿no? De alguien de la familia presidencial. El INAI le dice, pues esto va a presidencia. A ver, presidencia, dime si ya estás pagando con recursos públicos una colegiatura en el extranjero de alguien. Y presidencia puede decir, no hay información, y el INAI va a pelear por ti, ¿no? Entonces, creo que este ataque a la información, desde que no hay comisionados, desde los presupuestos, desde un montón el propio mecanismo para protección de personas defensoras, o sea, en 2020 desaparecieron el fideicomiso para el mecanismo. ¿Qué mensajes nos está dando el gobierno para ustedes, para este gremio de periodistas? Y voy a meter también aquí a personas defensoras de derechos humanos, que creo que para ustedes muchas veces son una fuente muy indispensable del trabajo, porque son ellas también las que están teniendo unas vivencias muy particulares en este gobierno y que lo pueden comparar con otros, que es indiscutible. Entonces, sí veo este tipo de ataques como a distintos niveles. Pues mira, algo que me dejaste ahorita pensando es, sí, no hay comisionados, pero también el problema está en las respuestas que se han recibido en las solicitudes de información en primera instancia, que decías, te declaran inexistente o te aplazo 90 días. La primera respuesta, digamos, tú preguntas, la dependencia te contesta, pero en realidad no te contesta nada. Yo creo que ahí es uno de los mayores ataques que se tiene a la prensa, a la ciudadanía en general, ¿no? ¿Ustedes han visto que, por ejemplo, ustedes que se dedican también a hacer solicitudes de acceso a la información para sus trabajos, ¿sí han notado un cambio de las respuestas de los gobiernos de antes a los de ahora? O sea, hoy hay menos información, hay más, circula más. ¿Cómo lo ven? Yo he de reconocer que antes de este sexenio no hacía periodismo y tampoco hacía como investigaciones como a nivel federal, ¿no? Entonces no tengo un punto comparativo con Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que sí estadísticamente ha mencionado el propio instituto es que las declaratorias de información inexistente han incrementado como en ningún otro sexenio, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de declaratoria inexistente? Pues es justo lo que decíamos. Pido yo un documento que sé que existe o que sospecho que existe o que la ley dice que debe existir, ¿no?
Y el sujeto obligado, que llamémosle autoridades, aunque hay otro tipo de persona, de instituciones, por ejemplo, partidos políticos o incluso fideicomisos que también entran como sujetos obligados, que reciben financiación pública y por eso tienen que responder solicitudes, pues dicen, pues no la tengo, ¿no? O sea, inexistente. Y la inexistencia es bien complicada. Es lo más complicado del tema de acceso a la información pública, porque no hay ninguna autoridad, digamos, al menos en el tema administrativo, que tenga la facultad de ir a la oficina de presidencia a revisar sus computadoras para ver si sí tiene el archivo, ¿no? O sea, eso no existe, no hay nadie que tenga esa facultad. Entonces, si no existe, lo que uno tiene que hacer es, como vas y acusas al sujeto obligado, llamémosle presidencia, con el instituto y le dices, oiga, instituto, lo que pasa es que este señor me dice que no tiene el apellido del presidente. Que no hay. No me acuerdo, así, anécdota, ¿no? Hubo una reunión entre gobernadores de Morena y el presidente y secretarios y secretarias de Estado relacionado con temas de desaparición de personas, ¿no? En octubre, si no me equivoco, no recuerdo el día exacto. Entonces yo dije, bueno, se reunieron, sacaron la foto, está ahí el tweet y tal. Entonces yo solicité la minuta o relatoría o lo que se haya tomado de esa reunión, inexistente. Pues qué raro, la verdad, ¿no? O sea, obviamente no pueden decir que no ocurrió porque pues, todos los gobernadores y gobernadores lo tuitearon, ¿no? Entonces yo le dije al instituto, pues dile algo, porque me está diciendo que es inexistente y se me hace raro que no haya habido como ningún tipo de registro de esa reunión, ¿no? Entonces el instituto, pues nada, se tarda su tiempo también, ¿no? Y al final emite una resolución donde dice, pues, la verdad es que debería haber algo. Aunque sea una foto, Algo. ¿no? El menú de la cena. Y aquí es donde entonces tenemos problemas con el instituto también. O sea, hay todavía ese sistema, incluso legalmente, de transparencia a nivel nacional, federal, estatal. Le faltan dientes, ¿no? Totalmente. En general todavía falta mucho. Totalmente. Hay que avanzar ahí y lo que el presidente quiere hacer es desaparecerlo, ¿no? O sea, todavía tenemos problemas con el instituto que dice, híjole, pues igual y sí. Entonces Déjame ordena. ver. Lo checamos, Milik. Le dice, señor presidente, le ordeno yo que haga una búsqueda exhaustiva en tal y tal área de la oficina de presidencia. Y entonces ya nos vamos al momento de cumplimiento donde dice presidencia, ¿sabes qué? Ya busqué bien. No encuentro Y de nada. veritas que ya busqué debajo de todas las piedritas No hay del nada, palacio y hay no. nada. Entonces hasta ahorita yo no tengo ningún documento de esa reunión. No, entonces así funciona, digamos. ¿Y cuándo empezó? Eso fue en octubre. Octubre y estamos en marzo. Sí, claro. O sea, no ¿ves hay. la tardanza? Sí. O sea, sí, Y ese es sí, un sí. tema, ¿no? De repente también hablamos de casos graves de corrupción, ¿no? Que han tenido que intervenir el instituto, como tema Odebrecht, ¿no? Este desfalco millonario de una compañía constructora brasileña que se ha dado en casi todos los países de América Latina y ha tenido consecuencias en todos los países de América Latina, a excepción de México, por supuesto. Por donde, supuesto. Emilio Lozoya, bueno, pues ya Es hacemos otra parte de la historia. historia, ¿no? Temas de las peores situaciones de violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa, de otro tipo de eventos como las masacres de San Fernando de personas migrantes, que hemos tenido que recurrir al instituto para que el instituto le ordene, en este caso, a la Fiscalía General de la República que nos entregue información respecto a eso, ¿no? Entonces, eso no ha mejorado, digamos, con el paso de los años. No es que, a pesar de que el presidente diga que este es el gobierno más transparente, pues lo que vemos a la hora de la hora es que no lo es, ¿no? Y yo creo que tal vez no podemos nombrar esto como un ataque a la prensa, pero sí es una obstaculización de nuestra labor, definitivamente. Y, por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto del INAI, la verdad es que yo recuerdo, tuve ahí el privilegio de poder estar en la discusión del 2014, y es que sí, se le quitaron los dientes cuando pasamos del IFAI al INAI, cuando se creó todo el Sistema Nacional Anticorrupción, y en ese tiempo, cuando gobernaba el PRI, pues decimos nosotros ahí en el argote, pues es que nos descafeinaron el proyecto, ¿no? Le quitaron los dientes. Sí. Y este gobierno, justo lo que dices, en lugar de fortalecerlo y darle dientes así de, a ver, oblíganos, que a ver, también yo voy a hacer un paréntesis como sujeto obligado, pues de repente es que hacer documentos ad hoc, que de repente es como, Claro. está muy cañón, que a mí, no sé, yo escuché una vez que un compañero así, es que me pidieron hacer la lista del porcentaje de población indígena del Congreso durante los últimos 20 años. Y entonces, pues, dijo, mira, aquí está toda la información, persona que quieres esta información, aquí tenla. Aquí, saca tú. Sí, cuéntalos. Sí. Cuenta, aquí está, ¿no? Porque pues es que no puedo hacerte documentos ad hoc. Sí.
Pero es que la verdad es que sí se descafeinó muchísimo y sí podría fortalecernos de otras herramientas para poder hacer este tipo de respuestas que ustedes quieren, para poder facilitarnos a todas y a todos el trabajo, pero no se ha querido hacer. Este gobierno, lo que dices, en lugar de fortalecer la transparencia, lo que quiere hacer es desaparecerla, porque que se pase estas facultades a institutos o a organismos como la Secretaría de la Función Pública, que están debajo de la presidencia, y que le quiten la autonomía constitucional que tiene el INAI, como por ejemplo, está riesgoso. Sí, claro. Sí, sí. Y sobre todo, creo que se mira mal la transparencia desde el gobierno, se mira mal porque pareciera que la tribuna, que es la conferencia matutina, es la respuesta a la transparencia, ¿no? Cuando, pues no. Sí. O sea, está bien, tenemos 3 horas, 4 horas diarias de entrevistas circulares, como le llaman, con el presidente. Está bien que se abra ese espacio, creo que es un buen cambio, creo que es bastante avance entre lo que vimos con Peña, lo que vimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está bien, pero eso no ha fortalecido absolutamente nada, ¿no? Y no ha avanzado justamente en que la gente se sienta más informada, ¿no? En que puedas encontrar más respuestas, en que puedas decir, bueno, es que a lo mejor y si no hay vacuna para el virus de papiloma humano, no es porque sea tema de gobierno, sino porque en el mundo nada más hay una fábrica que lo hace, ¿no? Entonces, sí está bien, digamos, este espacio, pero hay que mirar lo que nos a veces complica más el obtener información y que la ciudadanía esté informada, ¿no? Y creo también que genera, híjole, como algo bien complejo, ¿no? Que es que el presidente es el que decide qué es lo que la gente debe saber. Claro. Definitivamente yo coincido en que, pues, hay formas de preguntarle al presidente si estás, claro, en Ciudad de México y fuiste acreditado y tuviste suerte de que te den el micrófono, ¿no? De preguntarle algo al presidente. Definitivamente sí es algo inédito y que ha cambiado la forma de no solo comunicación política, sino en general incluso las redacciones. Hay una fuente de mañanera, ¿no? En las redacciones del país. Entonces definitivamente sí ha sido un hito en algunas situaciones, pero eso definitivamente también no ha cambiado el acceso a la información pública en nuestro país y ha habido mecanismos para obstaculizarlo, ¿no? Que ahorita que dices este asunto de toda la mañanera, yo creo que una de las cosas que ha hecho enojar mucho al presidente, o que lo hace pues ahí medio salirse un poquito del discurso, es cuando le quitas la agenda nacional, porque él es el que dicta la agenda nacional desde las 7 de la mañana con la mañanera. Y ahorita creo que con toda esta discusión, que estos reportajes de la Deutsche Welle o de ProPublica, del New York Times, pues han movido el foco de la agenda a otros temas, y ahorita estamos volteando a ver cómo hay obispos que se sientan a discutir con el narcotráfico para poder conciliar la paz en ciertos municipios o estados de la República, que ya era insostenible, ¿no? Que a ellos les estaba mermando, que estaban asesinando como a muchos padrecitos, sacerdotes por ahí, dirían por un amiguito ayer, a Santi Bebé, un besito. Y creo que sí estamos volteando a ver más y más como un asunto de la violencia y la inseguridad que estamos viviendo desde las manifestaciones de transportistas, las últimas manifestaciones de Ayotzinapa, que han sido un poco incluso más agresivas, que yo no quiero decir que voy a justificar, pero es que yo entiendo, o sea, el enojo de esto de la verdad duele, pero la duda mata. Les prometieron a ellas y a ellos la verdad, y pasaron 6 años y ya les dijeron que no la van a tener después de haber sido utilizados políticamente. Pues yo creo que claro que yo me enojaría, ¿no? Creo que también el grupo las feministas y las mujeres, este movimiento amplio de derechos de las mujeres, que también han marcado muchas veces y le han quitado la agenda a él porque son ellas el foco. Creo que esto es lo que hace como un poquito al presidente desbalancearse y dar estas declaraciones como el Estado soy yo, o sea, ¿qué me hablas de la ley? Entonces aquí yo les preguntaría, ¿cuáles han sido los momentos que ustedes han identificado del presidente de la República en donde pues sí hay unos ataques como muy directos a la prensa? No sé si los tengan ahí, además del que vimos este 22 de febrero. Pues ahora recuerdo mucho el caso de Carlos Loret de Mola, que fue la primera vez que el presidente expone sus registros fiscales, si no mal recuerdo, y que pues al final volvemos al tema, es un dato personal, ¿no? Creo que ese es uno de los que yo recuerdo. También ha hecho mucha crítica a The Washington Post, a El País, a columnas y a reportajes que se han hecho, y que
culmina, digamos, esta serie de ataques en la creación del quién es quién de las mentiras, ¿no? Donde ahí se señala a quien quiera señalarse, ¿no? Desde conductores de radio como Joaquín López Dóriga, que se expone, Chumel Torres, hasta a ciudadanos, ¿no? Que marchan por la democracia y que se ven ahí en la mañanera, pues en las declaraciones que dan, ¿no? Digo, creo que ha sido como un cúmulo de varios ataques que se exponen no solamente en la mañanera, que provocan la creación del quién es quién en las mentiras, y que siento que esto no va a parar de aquí hasta que pues deje el poder, ¿no? Siento. Pero esperaría que hubiera una pausa, al menos en estos próximos meses, en estos tiempo de campañas electorales, que hubiera quizá otro discurso menos agresivo, menos autoritario, aunque no se pudiera decir. Yo soy menos así, optimista. ¿no? Sí. Sí, es que está impresionante, ¿no? Como la división es clara entre quienes están conmigo, ¿no? O sea, quienes apuestan por la libertad y la justicia, y quienes no, que son los conservadores. Entonces, creo que obviamente así también divide a los medios de comunicación. También. O sea, Sí, es que también no es quien un hace tema, un ¿no? trabajo riguroso y quién no, o sea, sino Sí, quién, a quién considero, ¿no? Como parte de la transformación, y quiénes son los conservadores, ¿no? Yo lo veo así, veo que así el presidente está como manifestando pues su apreciación respecto a los medios, ¿no? Yo recuerdo mucho también la confrontación, ¿no? Que hubo, que fue que de parte de las colegas eran preguntas bastante directas, bastante respetuosas, hay que decirlo, en Nayeli Roldán de Animal Político y Dalia Escobar, espero haber dicho bien su nombre, de la revista Proceso, cuando revelaron que el ejército contaba con contratos de Pegasus, ¿no? Y también de este centro militar de inteligencia, en que estaba ya que debe estar ahí en Campo Marte. Y pues el presidente no solo no respondió, sino atacó a los medios, ¿no? Y les dijo, es que usted es esto, usted es lo otro y usted es tal, ¿no? Y en mi gobierno no espiamos, como de nuevo, otra vez la declaración como si fuera la prueba, ¿no? Porque yo le estoy diciendo y soy una persona muy honesta. Como palabra de Dios, diría. Sí, ¿no? sí, yo no soy incapaz de mentir. Entonces ya por eso todo el mundo tiene que creerme, ¿no? Entonces negó categóricamente que el ejército continúe espiando, que haya adquirido este software de espionaje. Y ya está. Y de paso, pues obviamente atacó a las colegas, ¿no? Y bueno, ya seguramente ellas podrán responder qué tantas respuestas desde entonces continúan recibiendo en redes sociales, y cuando las ven en la calle sí las reconocen, ¿no? Ahorita viendo mis apuntes, porque sí hice un apunte para esto. ¡Qué bonita! Estaba leyendo, Raimundo Rivapalacio también fue expuesto en la mañanera. El presidente dijo que se enriqueció entre 2013 y 2018 millonariamente, y al final del día gana Raimundo Rivapalacio un amparo para que el presidente ya no se refiera a él. Creo que, híjole, esto es un gran tema, ¿no? Sí. ¿A qué tenemos que llegar nosotros, en este caso él, para evitar que te mencionen ahí y que te ataquen? Y que te ataca, o sea, no te ataca, no estamos hablando de que, ay, toma, no, Sí. tú toma, no, es que es el Estado. Sí. Es incomparable. Sí, ¿no? No es una, si no son fuercitas así. Sí. Y aquí yo, como mencionabas de temas de defensores y defensoras de derechos humanos, también pues los ataques al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que me parecen los más, no solo como ridículos, sino vergonzosos, ¿no? Que a una organización con la trayectoria como el Centro PROD, que ha estado pues acompañando a las familias de Ayotzinapa, pero no solo a las familias Cientos de Ayotzinapa, casos sino por años y muchísimos años y casos años. más durante más de 3 décadas, ¿no? Ahora resulta que el presidente los conoce mejor que nadie. Casi que fundó el Centro por el presidente, y él era el primer, yo creo que es como, él se ve como, yo fui el primer defensor de derechos humanos de este país. Y él dice mucho como lo que no mancha tizna, ¿no? Y a pesar de que ha dicho mentiras respecto al Centro Pro, que el centro lo ha desmentido con sus comunicados, etcétera. Y con de repente, datos. exactamente. Y el presidente obviamente sin ofrecer ni una sola prueba, ¿no? De repente yo creo que el Centro Pro ya no copia y pega, o sea, es que es el mismo ataque, ¿no? La misma calumnia, y ya no importa las pruebas que pueda ofrecer el Centro Pro a la ciudadanía, ya tiene un estigma porque el presidente mintió respecto a su labor en la tribuna, que es la más vista. Entonces,
Imagínense, si el Centro Prod, que es un gran centro de derechos humanos reconocido, si Riva Palacios, y no sé, Loret de Mola, no sé, que si están quien en quiera. otro nivel, ¿no? Hay que decirlo Pues de exactamente, nosotros, ¿no? pues ¿qué le espera? Pues Económicamente, ¿no? Uno que exactamente, acceso a todo, ¿no? A recursos Claro. para defenderse, Claro, etcétera. Me parece muy desleal lo que hace el presidente en contra de nuestros y nuestras colegas, pues que están haciendo una labor que es buena, que es rigurosa. Claro que ahorita que mencionas esto de Lore, ¿y Lore? ¿Y cuántas propiedades? A ver, le cambio mis... Este asunto que Loret también vimos hace unas semanas, en donde se le llevó a la justicia para declarar porque exhibió unos videos del hermano del presidente recibiendo sobres amarillos. Pues, estamos hablando de algunos ahí probables delitos, y al que sientan en el banquillo, quítale el nombre, bebé de luz. Sentaron al periodista que exhibió esas pruebas, ¿no? Luego también mis fans confundidos que pruebas, ahí están. Ujú. O sea, es que hablan de la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador. Ahí están los contratos, ahí están las pruebas, ahí están las llamadas, ahí están las pruebas. Pero de repente sale el presidente a decir, es falso. Ah, no, ya lo desmintió con pruebas fehacientes nuestro presidente. Se me hace súper duro esto que estamos viendo de periodistas, y sí, lo repito, Natalie también está respaldada por el New York Times. Pero ¿y nuestras amigas y nuestros amigos de provincia? Sí, sobre todo ellos, ¿no? Esos que, a ver, Sobre todo recordemos ellos. el gobierno de Javier Duarte, que fue el más letal contra los periodistas, ¿no? Ujú. O sea, 18 periodistas asesinados durante ese gobierno, ¿no? Hasta se me enchina la piel. Un gobernador con todo el aparato de su entidad atacando periodistas. O sea, recordemos a Rubén, que aquí también fue asesinado en la Ciudad de México. Sí. Eso, ¿ustedes sí han percibido algún cambio de este trabajo? Porque yo sí he visto, aquí te hago un paréntesis, esta es muy mi opinión, yo sí he visto desdibujados a las organizaciones defensoras de derechos humanos. El Centro PROD es de los que más están ahí, artículo 19, R3D, pero de repente organizaciones desaparecieron, Amnistía Internacional, otra, muy desdibujadas, pero los periodistas no paran, ustedes no paran. Notas locales de lo que pasa en Michoacán, de lo que pasa en Guerrero, de lo que pasa en Puebla, de lo que pasa en Tamaulipas, de lo que pasa en Sonora. ¿Cómo ven esta situación como más a nivel local también con estos gobiernos? Vale la pena recordar también que la responsabilidad de protección de las y los periodistas, por supuesto que es federal, pero también es estatal, ¿no? Y las denuncias de nuestros y nuestras colegas que han sufrido agresiones también es autoridades locales, ¿no? Entonces sí me parece importante decir, pues, o sea, esto no es exclusivo del presidente, Claro. tampoco lo inauguró el presidente y tampoco lo ordena a los gobernadores de Morena, ¿no? También hay gobernadores de otros partidos, son pocos ya, pero donde continúan ocurriendo estos ataques, ¿no? Entonces yo diría que el poder político público, digamos, ha sido el que está en deuda, independientemente del partido político, con nuestros colegas periodistas, ¿no? Dicho lo anterior, sí, los datos lo demuestran, artículo 19 con toda la documentación que ha hecho, definitivamente sí, en este sexenio ha habido más agresiones que en cualquier otro y sobre todo asesinatos, ¿no? Me parece que ya estamos llegando al punto de Peña Nieto, ya lo pasamos, no recuerdo muy bien el dato. 43 en el gobierno de AMLO, 47 Peña Nieto. Y digamos, todavía le faltan unos meses a AMLO. Esperemos que no asesinen a ninguno de nuestros compañeros más, ¿no? Pero digamos, la cifra es alta, ¿no? En ese sentido, pues yo diría, el contexto sigue siendo horrible. Ya lo voy a repetir porque vale la pena repetirlo. Ataques de todos lados, pocas condiciones dignas para hacer el trabajo y además obstaculización de nuestra labor, como esto que decíamos de transparencia. También desde el hecho de que esto ha pasado siempre, ¿no? De que tú quieres buscar a algún servidor público de la fuente que cubres y a ti no te dan entrevista, pero a los que les cambien sí, ¿no? Entonces también, eso me parece que en este sexenio común. Ha pasado muchísimo. Sí, no sé si como nunca, pero sí hay los apestados, ¿no? Definitivamente. Sí. Entonces, yo creo que ese es el contexto en el que vive el periodismo, pero algo que me parece esencial decir, y creo que aplica también para el tema de los y las defensoras de derechos humanos, es que al presidente le quedan 7 meses, se va a ir, va a llegar una presidenta seguramente,
Y las y los periodistas y las y los defensores de derechos humanos que hacemos la labor, digamos, dignamente y con la rigurosidad que podemos, ¿no? Pues seguiremos acá, independientemente del presidente, presidenta, independientemente del partido, como por ejemplo en el caso, tomo el ejemplo del Centro PRO, lo han hecho los últimos 35 años, bueno. Y pues solo abonar a hacer esta, digamos, autocrítica, o que tuviera que hacerse esta autocrítica desde los gobiernos locales y también pues el federal, de sí, podemos avanzar en unas cosas, en otras cosas no estamos avanzando. ¿Cómo vamos a hacerle? En lugar de estar atacando, en lugar de estar diciendo, es que él me señaló, me vio feo, lo voy a atacar, él no tiene rigor, él es un mentiroso. No, yo creo que tiene que existir una autocrítica. La autocrítica es buena para avanzar. No solamente se trata de decir, el reportero me hizo tal, el reportero publicó. No, a ver, quizás sí estamos haciendo las cosas mal. Podemos cambiarlo. Porque sin duda este gobierno sí ha tenido grandes avances. Creo que sí los ha hecho. Pero también en los que no le gusta, ¿no? No gusta esta autocrítica. Y también, insisto, creo que el tema de las condiciones laborales de nuestros compañeros en otros estados es algo que no se ve tanto, que no se habla, que empresas deberían de hacer también esta reflexión, ¿no? De decir, y que urge legislar. Sí. Claro, claro. O, por ejemplo, a mí me pareció estupendo cuando el gobierno dijo, vamos a hacer que los periodistas tengan seguridad social. Claro. O sea, ¿en cuántos años? ¿En qué gobierno habíamos visto eso? Y se le aplaude porque es bueno tener ese acceso, ¿no? Pero a la vez tienes el ataque directo, diario de alguien, ¿no? De un gobierno estatal, de un gobierno municipal. Vamos a hacer la autocrítica, y a las empresas, a los trabajadores independientes, que se les proteja, que, insisto, creo que nos hace falta ver este hueco desde el empresariado, de decir, vamos a hacer manuales al menos de protección de periodistas, porque no los tenemos, porque vivimos en un contexto que, si bien no es una guerra como tal, estamos teniendo niveles de asesinatos tal y como una guerra, ¿no? Sí. Y esto nos ha estado cambiando mentalmente, ¿no? Porque cada vez creo también que nos hemos estado acostumbrando a decir, asesinar a 5 en tal lado, esto no va. No va en el sentido de que no es tan visible como una masacre a lo mejor de 15 asesinatos. Que a ver, las masacres siguen pasando. Claro, siguen, sí. Pero ya si te das cuenta, antes nos sorprendíamos con los 5 asesinatos, ahora ya nos sorprendemos con más de 10. Oh. Y es acostumbrarte a eso. No nos tenemos que acostumbrar, ¿no? ¿De dónde sacan fuerza los compañeros que están en estados? La verdad no lo sé, y para mí son sumamente admirables, respetables, porque nosotros en Ciudad de México no vivimos ese contexto violento tan fuerte como ellos lo están viviendo. Ellos sí son como los valientes que nos dan la información para que llegue hasta acá y se transmita, ¿no? Los que no se acostumbran a decir, son 5 muertos, no me importa, los 5 muertos se reportan, ¿no? Ay, no me enchinas la piel. Y ahorita me recordaste a un reportero, no me acuerdo qué masacre fue a cubrir también en medio de una carretera. Y está el periodista, está el reportero en vivo. No sé si ustedes lo recuerdan esta imagen, la tienen más presente que yo. Está el reportero en vivo y de repente empieza a decir, viene una camioneta. Y sigue volvió a pasar la camioneta. Perdón, nos vamos a mover. Claro. Nos vamos a mover, esto ya no está siendo seguro para nosotros, estamos siendo vigilados. Entonces, camarógrafo, apaga, la transmisión se corta, un saludo al estudio y les reportamos, vamos reportándonos, por favor, síganos. No, o sea... Claro. Claro, tipo de cosas. ¿A cuántos colegas no han tenido que sacar de lugares? Y además, eso me parece importante decirlo. Hay colegas nuestros y nuestras que son quienes se organizan para sacar a quienes están, así que tienen que salir hoy, que no pueden esperar a que delibere el mecanismo o quien sea, ¿no? O sea, que tienen que organizarse para ver cómo le sacan, dónde se queda en el depa de quién, cuántos días, luego con quién, hacemos una cooperacha. O sea, también decir que pues en el gremio buscamos de alguna manera enfrentar, ¿no?, esas situaciones, y hay un grupo de colegas que lo hace de manera como lamentablemente con mucha frecuencia, ¿no?, que tiene que estar organizándose para apoyar a los compañeros y compañeras, ¿no? Quisiera también comentar que yo considero que un mensaje que sí es importante dar, ¿no?, es que el periodismo es importante, ¿no? Que las y los periodistas somos esenciales para... La democracia. No me gusta decir como para la democracia, ¿no?
Pero sí, pues para que la gente sepa cosas que hay otra gente con poder político, poder económico que no quiere que sepan. Ya está, ¿no? Y también creo que aplica para los y las defensoras de derechos humanos y que creo que en este sexenio pues se nos ha estigmatizado y atacado mucho como gremio, ¿no? A mí sí me gusta decir que es fundamental para la democracia, porque a ver, cuando estamos haciendo como bueno, para mí, cuando estamos haciendo como este análisis grande, pues es que todos jugamos un papel en esta gran maquinaria que es y que al final, sí, o sea, sin ustedes no hay democracia, se dice, sin el gremio periodístico, sin la prensa, no hay democracia. Y entonces esto pasa que tenemos una sociedad que no está informada, una sociedad que puede ser mucho más fácilmente manipulada porque sin su trabajo que visibiliza cosas que muchos quieren ocultar, pues la población es más fácil de manipular. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para leer también, porque frente a lo que pasó con Natalie, 123 periodistas firmaron una carta y lo que dicen se me hace muy valioso, ¿no? Denunciaron como la violencia que enfrenta el gremio y denunciaron el hostigamiento hacia la jefa de corresponsales, que es Natalie. Pero además también nos hablan de una epidemia de violencia contra comunicadores que están, o sea, más allá de fuera de zonas de guerra. O sea, que aunque no estamos, como lo dice aquí Andrea, no estamos en una guerra así como tal, en el conflicto armado que conocemos, pues los ataques no han bajado, dicen ellos. La tasa de agresiones y amenazas han subido. Sí. Y, o sea, que hay una prensa hostigada desde arriba, ¿no? Y desde un ambiente de amenaza no se puede hablar de que hay una prensa libre. Claro. No, esta carta de 123 comunicadores, 123 periodistas, que a mí cuando de repente me dicen, es que tú eres periodista, yo jamás voy a poder asumir el papel de una periodista porque esa labor necesita cierto conocimiento y experiencia que tienen ustedes y que yo respeto y valoro muchísimo, y que las personas que intentamos hacer ejercicios de comunicación nunca nos vamos a comparar con lo que hacen ustedes, pero intentamos también como de alguna manera sacar adelante como ciertas notas o cierta información que ustedes hacen y bajarla a lo que hacemos. Pues a mí, pues ya saben que me gustan hacer los TikToks. Te sale muy bien, ¿eh? Ay, gracias, bebé. Yo quisiera aprender a hacer Ya sé, eso. debería hacer talleres de TikTok. Un taller, ¿no? Por supuesto. Y Efra nos da el de información, el de hacer solicitudes de información. Pero a mí esta carta se me hace muy poderosa y sí veo que hay un gremio que se está uniendo, y no ahorita, porque esto que nos estás contando, o sea, yo como lo viví en el asunto de la defensa de los derechos humanos también, era cómo vamos a sacar a la morra que está ahí, que necesita, que le están agrediendo, que el Estado, no sé qué, bueno, y una de nosotras pues la lleva y no sé qué, y entonces hacemos, y los celulares y la seguridad, o sea, y juntamos y le damos dinero y hacíamos vaquita para sacar a compañeras de la cárcel, también juntamos dinero, ¿no? Siempre nos hemos unido, pero ahorita, ¿creen que hay una posibilidad de un gremio más unido? Claro que tomando en cuenta que pues siempre está esta parte de periodistas que pues se han acomodado muy bien con el poder, también juegan un papel, no los estoy justificando, pero también los entiendo, y de periodistas que incluso, o sea, con la posibilidad de tener un espacio en el poder, como lo voy a decir, Aristegui. O sea, que Aristegui era una de las consentidas del presidente cuando ella denunciaba lo de Peña Nieto y lo de Calderón, pero que ahorita ella denuncia lo que él hace, ya Aristegui de la mafia del guardar sus poder. privilegios, ¿no? Sí, también No proceso, recuerdo. o sea, dejó de ser lo que era. Claro, ¿no? Pues mira, yo primero quisiera empezar con algo que dijiste hace ratito, que es, somos importantes, el periodismo es importante. No solamente para la democracia, creo que el periodismo es importante para la sociedad en general, porque la sociedad es también parte de la que recibimos denuncias, de la que recibimos tips, de las que nos dicen de repente, no hay medicamento en el IMSS, no hay medicamento en Hospital General, ¿no? O de hasta el triste bache que está aquí a la vueltecita, porque no es triste bache, es un gran bache, hay que reportarlo. Y el periodismo también sirve para eso, para evidenciar lo que a la gente considera que no está funcionando. ¿No? ¿Somos valiosos? Sí, pero somos valiosos por estas dos partes, porque podemos ayudar a una sociedad y porque podemos denunciar lo que está mal desde el poder, ¿no? Entonces, sí creo que hay algo valioso dentro del periodismo que a veces se ve desdibujado por esta parte política en la que se nos quiere plantear, entre la que es un periodista bueno, entre la que es un periodista malo, entre que de repente ves a periodistas, comunicólogos, no lo sé, que no tienen el suficiente rigor y que ahí están y que te atacan, porque también hay
no sé cómo plantearlos, youtubers, ¿no? Hay youtubers que se suman a esta agresión a los reporteros que son, digamos, de otros medios que no les satisfacen, ¿no? O sea, que no gustan. También son parte de este juego, hay que decirlo. Y eso también es condenable. Deleznable. Bla, bla, bla. ¿Me entendieron? A lo que voy es, ellos juegan un papel, también lo decías tú, ¿no? O sea, pero creo que ahora sí que no tienes por qué hacer el ataque tan directo, ¿no? El periodismo, insisto, sirve a sociedad para denunciar, sirve para criticar al poder, ¿no? Sí creo que cada vez hay una conciencia de gremio, digamos. También creo que tiene que ver con que, pues no sé, como la bandita más chavita está, no sé, como que te trae más el tema de los derechos laborales y tal. Lo celebro muchísimo. Sí. ¿No? Hablo por lo que a mí me ha tocado con la gente con la que trabajo, que es gente, digamos, que me lleva 10, 15 años o más. Hay periodistas de esa generación que también están abiertas, ¿no?, a escuchar a la gente más joven, ¿no? Y que reconocen que han tenido como que abrir brecha y les fue muy mal en algún momento. Entonces creo que por fortuna también tenemos algunos referentes mayores, ¿no?, que son sensibles a lo que en este momento está siendo, pues, más preocupante para quienes somos más jóvenes, ¿no? Y creo que lo que atraviesa a todo el mundo es el tema de la seguridad, sobre todo, repito, a quienes están en los estados, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos en un momento emocionante para las y los periodistas, ¿no? Sí hay un periodismo corporativista que hay que criticarlo, pero siempre, ¿no? Claro. Siempre van a seguir siendo importantes los medios independientes. Repito esta idea de que es importante que la gente valore el periodismo como algo importante en sus vidas, como decías, ¿no? Porque genera dos cosas, ¿no? La primera es, pues sí, hay que defender el periodismo, hay que defender a los y las periodistas y también hay que exigirle a las y los periodistas que hagan un buen periodismo. Rigor. ¿no? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, como esta gente que más bien es propagandista, ¿no? Que son comunicadores que hacen propaganda, pues ahí podríamos verles más achicados, porque la gente podría también cuestionar, oye, ¿esto de dónde sale? ¿Esto qué rigor tiene? ¿No? O sea, tenemos que reconocer que todo el mundo tenemos intereses aquí, ¿no? Definitivamente, no somos blancas palomitas, definitivamente. Sí. Pero lo que hace, creo yo, a un periodista bueno, ¿no?, es que digamos, aplica los métodos de investigación, los métodos de reporteo bien, ¿no? Y que te demuestra que lo que está pasando es lo que está pasando. Entonces, pues no sé, yo lo veo un poco así. Creo que estamos en un momento, pues, triste en el ámbito político, pero muy emocionante en el ámbito, digamos, de cómo se están tejiendo algunas redes. Y a ver qué pasa en el futuro, porque decías, al gobierno le quedan 7 meses, pero ¿qué viene después? Ya. A mí eso me emociona mucho. Pues ya dijo que Mañanera, bueno, una de las candidatas con mayor con la mayor, sí, que en las encuestas mañaneras también dijo que va a haber. Sí, ¿no? Yo creo, me pareció, estoy aquí difundiendo fake news. Híjole, yo recuerdo caso, que no igual más tarde, ¿no? No creo que deje esta idea de ser, pues, este espacio. O sea, este espacio finalmente sigue siendo importante, es el Estado hablándote, así, tal cual. Sea bien, sea mal, es el Estado hablándote. Y que no creo que desaparezca, no creo que sea prudente tampoco desaparecer este espacio, porque se puede cuestionar al poder, ¿no? O sea, si tienes más esta cercanía, aunque no sea, digamos, el método en donde puedas encontrar respuestas verdaderas, pero bueno, no hay que dejarlo, ¿no? O sea, si ya está este ejercicio, que siga, ¿no? Que se sigan planteando preguntas, pero pues también digo, aquí sí me gustaría que hicieran un poco de filtro, ¿no? De quiénes entran y quiénes no, porque sí muchas veces hemos visto que hay colegas, compañeros que sí son muy propagandistas y que a veces laceran mucho este tema o incendian más el ataque o incendian más una visión de Estado, ¿no? Entonces, quizá valdría la pena la reflexión, insisto, la autocrítica que no se ha visto, se tendría que hacer. Ya veremos qué viene en estos 3 meses de campaña, que creo que para mí son, vamos a ver muchas cosas, ¿no? Te van a dar con todo. Vamos a ver cosas bien interesantes. Con todo. Y veremos quizá al presidente o no más metido en las cosas de gobierno, ¿no? Digo. Veremos. ¿No? Pero, y a ver qué dicen las candidatas también. ¿No? Yo aquí, pues, la verdad es que me gustaría como ir cerrando. Yo nada más un comentario de esto que están diciendo, pues es que sí, todos somos luz y oscuridad, ¿no? Y como personas, o sea, pues también tenemos fallos, errores y aprendemos o no aprendemos de ello.
Yo creo que el gremio periodístico sí está aprendiendo muchas cosas con este contexto que yo creo que no se esperaba. No me acuerdo también dónde leí algo así como, pues es que antes nos sentábamos a tomar un café con Andrés Manuel. Hoy nos niega la entrada a la mañanera por las críticas que le podemos hacer. Entonces, sí veo ahí unos obstáculos, pero que al final también creo que personas como ustedes lo vuelven como oportunidades y como retos a vencer, y al final es que gracias al periodismo pues tenemos un montón de información que desde la mañanera se intenta ocultar. Entonces, ¿hay algo con lo que quieran cerrar, bebés? Pues a mí me gustaría pues hacer plantear, ¿no? A la ciudadanía, quienes nos escuchan, es sí somos importantes para ustedes y para criticar al gobierno, ¿no? Todo es perfectible, todo trabajo es perfectible, el mío es perfectible. Así que bienvenidos también para nosotros los comentarios, las críticas, pero todo con respeto, ¿no? E insisto mucho en esto de vamos a unirnos más y vamos a hacer de verdad algo ¿qué podemos hacer cuando nos atacan, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo denuncio? ¿No lo denuncio? ¿Le aviso a alguien? ¿No le aviso a alguien? Creo que es algo que todavía 2024 no sabemos hacer porque no hay un mecanismo, y no me quiero escuchar quizá muy burócrata, pero sí quizá crear algo va para nosotros, entre nosotros, de decir, hay una agresión, vamos a actuar de esta manera. Tengamos un modelo, ¿no? Un protocolo. Y creo que tenemos que avanzar a ese protocolo también, ¿no? Nos hemos olvidado un poco de eso. Yo diría que parece poco, ¿no? Pero el ejercicio de los derechos, ¿no? El derecho de la libertad de expresión, el derecho a que las y los periodistas hagamos nuestro trabajo en las mejores condiciones sin estar arriesgando la vida, ¿no? El derecho a la privacidad, de esto que hemos estado comentando en toda esta conversación, pues son importantes, ¿no? No son cualquier cosa, tiene efectos en la vida de la gente y que pues totalmente implica un reto estar recordándolo y explicándolo, ¿no? Creo que, reitero que en este sexenio se ha perdido una oportunidad enorme para reivindicar la labor periodística, ¿no? Para dotarla de seguridad, ¿no? Para garantizar justo la labor de nuestros y nuestras colegas en los estados, y que eso me parece una gran decepción, la verdad, de este sexenio. Creo que sí habrá que cuando lo contemos es que ahí, fíjense, a los periodistas les falló el presidente, la verdad, ¿no? Ahí. En muchas cosas, como bien decía Andrea, no han sido importantes, pero en este contexto no mejoró. La promesa de que iban a mejorar las condiciones para las y los periodistas, para la transparencia, para el combate a la corrupción, no mejoró, ¿no? Y eso creo que va a ser un saldo en contra del presidente. En eso sí se lo lleva, creo yo. Y pues nada, como sí recordar eso, que mientras más las personas lean periodismo, escuchen periodismo, vean periodismo, pues también mayores herramientas van a tener pues para criticarnos a nosotros, ¿no? Para decirnos, esto no estuvo bien, aquí mira, este periodista, híjole, parece que riguroso no es, ¿no? Me falta algo. Sí, y está bien, ¿no? Yo claro, creo que necesitamos eso, ¿no? Sí. Como también de nuestro lado, como mayor circulación justo del diálogo con la ciudadanía, creo que eso es importante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también creo que podrían apreciar mejor la labor que hacemos, ¿no? Que más allá de los intereses corporativistas, que hay periodistas buenísimos y buenísimas en corporaciones periodísticas de medios, ¿no? O sea, no quita el estar en una corporación que ya no se haga buen periodismo, o sea, no Claro. tiene necesariamente que ver, y justo creo que podrán darse cuenta de eso, de que hay buenos y buenas periodistas y que lo que se está revelando es importante les afecta, ¿no? Nos afecta a todas y a todos. No, pues de verdad, muchísimas gracias. Qué enorme cierre, así, de verdad, ustedes así de toda chinita, yo me voy así como muy emocionada, muy agradecida con su labor. Es fundamental para el trabajo que hacemos, incluso nosotros desde el gobierno, porque para fundamentar algún punto de acuerdo o alguna iniciativa o algo así, pues es que nos basamos también en mucho de lo que ustedes nos dan. Entonces, de verdad, gracias. Miles, todas, por lo que hacen. Yo les valoro, les respeto, les reconozco hoy a todas las compañeras y a todos los compañeros de todos los estados, a nuestras amigas, a nuestros amigos, a las pancitas de abejita. Les mandamos un saludo. Y ya sabes, Bebé de Luz, de verdad, yo creo que hoy me voy más convencida de que si te informas y si te involucras, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, pues, bye.